¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo. Muchos me preguntan por qué no hago videos cuando estoy en el taller. En realidad casi nunca voy al taller. La mayoría de las cosas las hago yo. Pero ayer me tocó ir. Cambiamos el sello de la dirección del Sinfín. Y pues bueno, ahí les voy a dejar unos clips. Así que disfruten. Bueno, amigos, ya me puse sombrero, está muy caliente aquí. Y pues bueno, como vieron, fui y le arreglé el sello del Power Steering, del Sinfín, como lo conocen. Aquí les voy a dejar en la descripción la información del taller, muy bueno. Ellos se dedican exclusivamente a arreglar todo lo que es la dirección, o sea, de la bomba de la dirección, que es la bomba del Power Steering, la caja de engranes, no sé cómo le dicen, nosotros le hicimos el Sinfín, el tubo de la dirección, etcétera. El muchacho muy penoso, no me dejó grabar ahí mucho. Y pues bueno, yo quería hacerle como un estilo entrevista para que lo conozcan, por si andan por aquí el área. Pues vayan ahí. Él les repara el Sinfín un año por, creo que me dijo 400, depende, yo me imagino $400 promedio, y un año de garantía, así que cualquier cosa que le pase en el lapso de un año tiene garantía. Bueno, y si estás aquí por el título del video de lo nuevo que agarré para mi camión, ahorita te lo muestro. Es algo que pues ya yo creo que ya era tiempo de que le tocaba. Lo de las estacas vamos a esperar un poquito porque ya, como ven, está caliente, ya casi empiezo a trabajar como Dios manda, entonces no quiero quedarme a medias. Pero bueno, es otra cosa que ya completa, en mi opinión, el camión. Yo sé que todavía le faltan muchas cosas, pero esto lo complementa bastante bien, así que déjenles enseño. Bueno, amigos, ¿qué opinan? Déjense los muestro un poquito mejor.
Son 22.5. Este le dicen en México hueco de frijol o de la capsulita. Son de Kenworth. ¿Por qué de Kenworth? Primero que nada yo quería los direccionales, los que son los iconos de Freightliner, los del logotipo direccional, pero son muy escasos, no los puedo encontrar, y en realidad yo no he mirado a nadie que traiga estos, y ustedes saben, a mí siempre me gusta ser diferente a los demás. Ahorita lo estoy puliendo. Miren, ya me estoy enseñando. No sé qué opinan. Miren este de acá. Ahorita está un poquito lleno de agua porque ha estado lloviendo bastante aquí en la Florida. Pero bueno, yo creo que me quedaron bastante bien. Miren, se ven hasta las nubes y todo. Entonces, los voy a pulir. Y les voy a hacer un video de... Encontré la manera de hacerlo muy fácil, sin mucho trabajo. Y bueno, les voy a hacer un video. Así que si no te has suscrito, suscríbete. No te vayas a perder este video. Yo creo que está interesante. Y otra cosa de la cual me han preguntado también en algunos videos que ha salido de mi camioneta vieja, como dice la canción, otro proyecto hasta la lista. Por eso me estoy volviendo loco con tanto proyecto, pero es una 1950 Chevrolet. Yo la compré ya casi lista para pintar. La he descuidado un poco, como pueden ver. Aquí le tenía un techito. Cada 2 o 3 meses se rompía, cada 2 o 3 meses se rompía. Y bueno, ahorita me enfadé. La idea es poner un techo aquí para que quede bajo techo y poder trabajar en ella. Es un proyecto grande. Esto, como pueden ver, es un chasis de una Chevrolet S10. Esta ya trae frenos de disco enfrente, ya trae dirección hidráulica, un paso más largo que va a correr más. Y pues bueno, la idea prácticamente es usar esta cabina y todo lo demás va a ser nuevo. Ahí no sé si puedan ver, pues allí abajo tengo un Chevrolet 350 con una 350, una transmisión 350, y aquí tengo un LS 6 cilindros. No sé por cuál me voy a ir. Quizá por el LS, es más moderno y yo no lo quiero para hacer donas ni nada de eso. Solo la quiero para andar cruising. Y pues bueno, quiero hablarles un poquito de mi proyecto. Que me encantan los proyectos, me encantan los carros, pero estoy quebrado. No hay dinero para... Pues no hay dinero para hacer todo, amigos. No hay dinero. Espero algún día termine esto. Ya como vieron aquí, miren, pues el chasis ya lo tengo pintado. Esas cosas que ven que se me oxidaron son nuevas, porque eso es un kit que venden para que todo quede como si fuera la camioneta original allí. Y pues bueno, solo les quería decir lo que está pasando. Sí he estado trabajando. El otro día fui para Houston, vi a mis amigos allá, vi a Demo, vi a Large Cars Mafia, vi a Gerardo, GR Trucking Demolition. Los vi a todos ellos de prisa. Era un viaje muy estresante, tenía muchas paradas, por eso no les grabé. Conocí también gente muy chida, muy cool. Conocí al dueño de HaterMate. Si no conocen ese camión, Gerardo hizo un video, 2 videos, 3 videos al respecto. Aquí les voy a poner uno para que lo vean y sepan de quién les digo. A pesar de manejar un Peterbilt de show, muy humilde, muy con los pies en la tierra. Conocí a él y a otros sus amigos, no me acuerdo cuál es, el de un Kenworth azul y un Peterbilt negro, y el otro no me acuerdo que tenía. Pero a pesar de que son americanos, que son de otro nivel, pues basado en los camiones,
Muy buena gente, muy humildes, y pues por eso no le he estado grabando, amigos, de eso de los viajes. Últimamente está un poquito estresado, tratando de sacarle los más videos posibles, tratando de trabajar en los proyectos, en el Blue Bunny, etcétera, etcétera. Oh, y para que si no sabían, otra cosa que también es parte del FLD, estas cajas que las compré cuando fui a Talladega, también no las he puesto. Estas van a cubrir las originales, por eso las originales no las he pintado, no les he hecho nada, porque van a llevar estos covers. Vamos a pintar los tanques de blanco, pero ya no les digo más porque quiero que cuando lo termine pues sea sorpresa, o sea, haya un poquito de, ustedes saben, de eso, de expectativa de cómo va a quedar, porque si se los cuento pues se pierde eso. Pero bueno, ahorita me voy a pulir los rines. El siguiente video que les voy a hacer va a ser cómo pulir los rines, facilísimo, que cualquiera lo puede hacer solo usando los productos correctos. Así que pues bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos mandándoles saludos. Le vamos a mandar saludos a Antonio Nini hasta Argentina. Saludos a Willy Flores hasta Puerto Rico. Saludos a N Morales hasta Puerto Rico. Saludos a Martín Guillermo Lacerma Martínez. Échale ganas, hermano. Yo sé que andas comprando tu camión. Te deseo mucha suerte y bendiciones. Saludos a Amalek Jiménez hasta Panamá. Saludos a Alex Guevara hasta New Jersey. Saludos a Mario Rodríguez hasta Wisconsin. Saludos a Edmundo Lemus. Saludos a Mayolos Troquín. Saludos a Ángel Eduardo Peralta. Saludos a Jesús Humberto Jarispurú Galvez hasta Hermosillo, Sonora. Y finalmente saludos a René Solorzano hasta Ecuador. Saludos. Si se me olvidó, se me pasó, comenta en este video que quieres que te salude, o solo pon saludos y el lugar, y yo en el siguiente con mucho gusto les mando saludos. Muchas gracias. Bendiciones. Los veo en el que sigue.